Episodio, estamos aquí entre voces, Impacto en el Ser, con una invitada especial. Sí, Gerardo, hoy nos da mucho gusto tener nuestra primera vez de invitados especiales y pues aquí vamos a ir abriendo apertura para esta parte. Gerardo, les presentamos a la licenciada Leslie Pérez López, bienvenida. Y pues este es tu espacio para hablar el día de hoy, que justo se celebra en México el Día del Maestro, Gerardo. ¿Cómo ves? Sí, ¿Cómo ves esta justamente, parte? por eso lo veníamos anunciando un poquito, íbamos subiendo Sí. algunas cuantas historias en nuestra red para que de alguna manera supieran hacia dónde nos íbamos, ¿no? De hecho, este episodio se estará subiendo por la tarde más o menos. Entonces está enfocado pues, a conmemorar, a celebrar pues, una profesión que es tan grande a nivel nacional, a nivel mundial. En todos lados podemos encontrarnos un maestro, una maestra. Así es. Y de todo, ¿eh? Y de todo un todo poco. por aquí. Y bueno, si bien es cierto, voy a mencionar una pequeña frase que es de Pitágoras, en donde dice que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Entonces, con esto vamos a abrirnos sin antes, pues que nos leas un poco de la carrera que la maestra Leslie ha hecho a lo largo de toda esta historia de vida de maestra. Sí, justamente la licenciada Leslie nos pasó un poquito de su currículum, a lo mejor fue un poquito amable con ella misma, porque sé que habrá muchas otras cosas que habrá hecho y que seguramente habría de tomarle mérito, ¿vale? La licenciada Leslie es licenciada en Pedagogía por parte de la Universidad Pedagógica Nacional de Tultepec desde la generación 2015. También estudió la licenciatura en Danza Folclórica Mexicana en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec en el 2021 y ahorita se encuentra como maestrante en Educación del Centro Universitario Humanista sede Tultepec. En su experiencia laboral se encuentra como coreógrafa a concurso a nivel zona de Tultitlán. Fue profesora frente a grupo en el Instituto Italia o Colegio Libertad por allá del 2017 al 2019. Está como profesora frente a grupo en la Secretaría de Educación Pública Subsistema Federalizado desde abril del 2021. Entonces tiene una experiencia en muchos rubros de la educación y pues esto es un currículum. Así es que necesitamos saber desde tu viva voz, porque nadie más que nos pueda decir la experiencia que la misma persona. Así es. Entonces, compártenos un poquito y déjame sacar a flote una parte. Yo en algún momento fui maestra también, tenía que decirlo. Ay, felicidades también. Y gracias, y esta parte, pues, yo siento que va a ser muy enriquecedora. Bueno, pues yo soy Leslie, hola, muchas gracias por la invitación, por considerar mi currículum. Pues sí, a lo mejor algunas cositas faltaron, sin embargo siento que es parte de la experiencia de todo profesionista, ¿no? Claro. Desde que nos estamos en la universidad aprendiendo, formando, hasta ahorita, hoy presente, pues sí es mucho tiempo a lo mejor, pero pues vamos adquiriendo experiencias. Y pues sí, realmente he estado en prácticamente desde preescolar hasta nivel secundaria en experiencia. No me gusta preescolar. Es muy difícil, la verdad. Okay. Pero estuve ahí alrededor de 3 meses y di las gracias. Okay. Porque sí, de por sí es complicado en tanto nivel privado como nivel público, Claro. El manejo con los niños y con los papás. Entonces en preescolar, pues dije, no es lo mío, Muy me válido. voy. Muy válido. Y pues estuve en primaria. Durante pandemia estuve en secundaria, también fue un poco complicado por todo esto de las nuevas tecnologías en vivo, ¿no? De mandar videos, recibir videos, eran de secundaria, entonces pues sí, también hubo algunas que otras complicaciones. Sin embargo, pues entré a la Secretaría de Educación Pública y bueno, ahora estoy en la primaria, sin embargo, pues también tiene sus dificultades. Claro que sí. Con todo esto te queríamos preguntar, ¿qué te motivó, qué te incentivó el ser maestra de primera instancia? ¿Cómo llegaste a querer ser maestra?
Ay, pues fíjate que al principio no quería ser maestra. Ok. Sí, bueno, es que vengo de una familia de maestros. Ok. Mi abuelo, el profesor Raúl López Martínez, fue director de aquí de la escuela primaria Amado Nervo. Entonces de ahí, pues sus hijas, mi mamá, mi tía Yoli, pues siguieron la misma línea, sus otros hijos también. Y pues en esa parte yo me rehusaba y decía, no quiero, no quiero. Yo voy a romper el ciclo. Sí, y de hecho empecé estudiando Derecho, Ah, pero pues no sé, pues cosas de la vida, ¿no? Llegué a una escuela particular y no fue lo que yo esperaba, entonces en ese año que perdí, pues creo que caí en manos de la docencia. Ok, ok. Sí, entonces pues de decir algo de que no quería, ahora es de lo que vivo. Y lo más gratificante que he tenido en mi vida. ¿te gusta entonces tu profesión? Sí. En ocasiones es muy desgastante y sí es como, pues que te ponen a veces el pie o situaciones que dices, te hacen pensar si de verdad dices, tengo la vocación, de verdad voy a vivir otros 25 años más de servicio en esto, pero realmente sí me gusta donde estoy y me gusta lo que hago. Ok, sí, es como ese miedo, ¿no? De encontrarnos experiencias que vaya, seguimos encontrando. Tú como maestra ya estuviste en muchos lados y ahora Sí. te sigues encontrando diferentes cosas, porque pues dirán muchos, pues ser maestra es siempre lo mismo, las mismas planeaciones, las mismas cosas, pero a diferencia, pues cada año va cambiando diferentes cosas. Sí. Antes de pandemia es algo, después de pandemia es un modo. Y por ello, hoy te quisiera preguntar esa parte, ¿cómo describirías qué es tu labor? Obviamente más allá de focalizarla a enseñar contenidos, enseñar matemáticas, enseñar lectura, enseñar cosas que son escolares. Bueno, pues yo enfoco mucho mi enseñanza hacia las artes. Obviamente sí, en esa parte de contenidos, de aprendizajes, pero me gusta enfocarlo más a las artes y el amor a las artes, en este caso al baile, ¿no? A las tradiciones que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro país, que es muy, muy rico en esa parte. Entonces, Sí. trato de que mis alumnos se guíen hacia allá y de que igual los padres de familia que en ese momento están conmigo vean como las artes, la danza, una forma de expresión y de aprendizaje. No solo de bailar para un bonito festival, sino para también que pues aprendamos valores y pues obviamente también se vienen contenidos, contamos del 1 al 8, que es lo máximo. Bueno, el 16. Y no sé, o sea, figuras geométricas, secuencias, toda esa parte también se trabaja dentro de un baile, o sea, no solo es sonreír y ya. Qué interesante esta parte del arte, porque yo creo que es algo que no tenemos casi, por ejemplo, en México, aun cuando nuestra cultura es muy rica en eso. Sí, yo lo veo igual con mis alumnos y igual como comentabas, las generaciones son muy diferentes, o sea, no te vas a encontrar una generación igual y como tú dices, ni antes ni después de pandemia, o sea, realmente cada generación trae como algo especial, como algo único que hace, pues en ese momento a los niños, ya que sean difíciles o que sean pues una generación bonita, ¿no? Claro, sí, marca cada una de las generaciones, hasta los mismos alumnos, ¿no? Yo creo que hay algunas generaciones que te han dejado más que otras esta parte de la emoción. Sí, la verdad sí me he llevado buenos recuerdos y también he tenido generaciones muy difíciles que hay veces que esas me ponen a pensar, ¿de verdad quiero seguir ahí? De verdad, o sea, sí te ponen a pensar porque pues todo lo que a veces te pasa dices, ya no quiero, ¿no? O sea, ya no vas con la misma felicidad al trabajo, ya te levantas más cansada y todo ese burnout se junta y dices, creo que voy a ir a pedir chamba a la horrera de cajera. Sí, esta parte que hablas es muy importante, el burnout, esa fatiga crónica que a mí en lo particular me pasó. A mí me pasó esto del burnout y sí, o sea, tuve que elegir entre la parte de la salud mental. Con ello, ¿qué tanto imaginabas lo que es la realidad de lo que tú estabas así como que, ay, claro, esta ilusión con ya tu realidad? Porque esto que hablas del burnout, esto es real, Sí. pero ¿lo imaginabas? ¿Imaginabas todo esto? ¿Qué tanto coincide?
Fíjate que no, porque mis expectativas no fueron tan altas, por lo mismo de que, bueno, pues mi mamá es maestra y yo de alguna forma pues también me crié dentro de una escuela. Aquí entre nos pues a veces en las tardes me las pasaba con ella porque no había quien nos cuidara. Entonces pues vives, juegas, convives, comes en una escuela. Y recuerdo mucho que cuando mi hermano estaba pequeño, juntaron las chamarras del Pans y ahí se acostó a dormir. Y dices, bueno, es que a veces así los hijos de los maestros pues tenemos que vivir y ni modo, ¿no? Y ni modo, y toca salir adelante y toca aprender. Entonces, de la expectativa pues realmente no fueron altas. Yo empecé a trabajar en una escuela privada católica. Entonces tenía mucho más altos los estándares. Claro, y es una diferencia, ¿no? Entre una privada que una de gobierno como la que estás ahorita. ¿No? Sí, entonces pues también, igual entrar en ese momento, ese colegio era de, wow, o sea, soy de aquí, trabajo en este instituto, pero ya adentro no era como lo esperaba. O sea, sí, a lo mejor en su momento fue de las escuelas mejores pagadas. Sin embargo, pues también el hecho de que pues hay un alto y bajo de entrada de niños, sí, pues también tenía mucho que ver con tu paga. Claro. Entonces, pues sí, decía, pues no está tan bonito como lo pintan, pero pues también es orgullo de decir, ay, trabajo ahí, en ese colegio de Tultepec. En ese renombrado, ¿no? Ajá, el prestigioso instituto. Dices, no, pues sí, estuvo bien. Sin embargo, pues, como le digo, como fue religioso, pues sí tiene le da otro carácter, otra visión a los niños, y obviamente a mí también como maestra me dio otra visión, tanto que me invitaron a ser parte de las monjas, porque pues tenía 23 años, soltera, entonces me querían jalar allá a ser parte de la congregación, ¿no? Y estuve así de aceptar. Estuvieron a punto de convencerte. Sí. Y eso sí es cierto, coincido contigo, porque de la misma manera en unos inicios que no fueron muchos, también participé en un colegio de monjas. Y efectivamente lo que dices, incluso a mí me llamaba mucho la atención que se lo comentaba a Gerardo, que en los homenajes los alumnos firmes, sí, y ya sabes toda la disciplina que hay ahí, que se maneja ahí, y los alumnos, Miss, ¿puedo respirar? Y yo, eso sí lo puedes hacer, es más, lo tienes que hacer, te obligo a hacerlo, ¿no? Y yo lo comentaba así porque decía, lo vemos así porque la rigidez es mucha. Ajá. Sí, y igual hay como maestros que tienen como que así, ¿no? Sí, y tu planeación y tu control de grupo y que te vistas bien, que te arregles y esa presentación y todo, entonces que contrasta un poco con la otra parte de la escuela, ¿no? En donde ya está la pública y ya no hay esa parte. Yo cuando llegaba ahí veía y decía, no te preocupes, y yo así venía, no sé tú cómo lo percibes. Sí, porque eso también tú lo sabes, ¿no? Porque hasta donde yo tenía entendido, pues tu familia también viene de escuela pública o al final terminó en escuela pública. Y entonces el contexto, la realidad que tú ya a lo mejor conocías era pública. Entraste a lo mejor a cierto tipo de maravilla o cierto tipo de situación particular y a lo mejor fue un contraste. ¿Cómo fue cuando lo empezaste a mediar entre el contraste que viviste en la privada ahora que ya estás en la pública? Pues sí me costó un poco, bueno, cuando egresé no fue tanto, porque realmente a veces las particulares igual como recién egresado te van formando, te van enseñando y te van guiando, pero ahorita que ya estoy en esa parte se ve demasiado la diferencia, muchísimo, entonces yo lo veo ahorita en el centro de trabajo donde estoy, donde tengo compañeros que ya son muy grandes, arriba de 45 años de servicio, que piensan muy cuadradamente y para todo ponen peros. En cambio digo, ay, si estuviéramos en una particular no los dejarían. No. Ya no trabajarían ahí. No llegarían ni al ciclo. Entonces, sí viene como esa parte de readaptación. Y también en esa parte de exigencia, porque, o sea, sí nos exigen nuestras planeaciones, todo, pero no es como en una particular de, ¿y ya? ¿Y a qué horas? Y van y te observan. Que la coman, ¿no? Ajá, todo. Y ahí es como que más relax. Ay, confiamos en ti, vamos muy bien. Confiamos en tu potencial. Sí, tú eres lo mejor, si se puede. Entonces, sí, también esa de
de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque en lo particular es así, oye, es que estás fallando aquí, es que te falta esto, ¿no? O sea, Con lupa. Ajá, constantemente están, pues ellos dicen retroalimentando, ¿verdad? Pero pues a veces uno sí lo siente como, pues no personal, pero sí directo, ¿no? Y es que ahí impacta esa parte, ¿no? De al ser privada, pues se supone la privada se va construyendo en base a las colegiaturas, a lo que es demanda en la población de padres de familia, que en la pública no tanto así, o sea, siguen demandando seguramente, pero no de la misma intensidad o no de la misma forma que a lo mejor quisieran tener. No, porque al final de cuentas la privada es una empresa y se rige a los lineamientos de empresa. O sea, sí es un negocio, no, es un te están vendiendo educación, pero al final de cuentas eres un empleado más. Que bien al final del ciclo escolar puedes o no seguir sirviendo. Así es. O pueden contratar. O sea, a lo mejor en la pública es un poquito más amigable, digo, en el sentido de que a lo mejor no te pueden correr tan fácilmente, pero pues sí te puedes mover, ¿no? En cambio en una privada sí es de, ay, no nos gustó, muchas gracias, adiós, ¿no? O sea, es como que más, es menos humanizado el contrato empleo de empresa con persona que la pública. Pero los problemas son los mismos. Justamente eso nos lleva a preguntarte qué retos emocionales has enfrentado. Nos hablabas del burnout, que es una parte muy elemental y seguramente la mayoría de los maestros, por cómo lo dicta el sistema, sufren demasiado de ello. Pero además de ello, ¿qué más has llegado a enfrentar? Ay, pues, híjole, bueno, como les comentaba, pues las generaciones son muy diferentes. Y de acuerdo a las generaciones también los papás. Yo creo que ahorita lo que más me he enfrentado son papás muy jóvenes que pues realmente quieres que tú, ellos quieren que tú hagas lo que ellos quieren. Entonces es de, no, hoy vamos a hacer esto, ¿y por qué? Y no, entonces, y no mando a mi niño, y no te cumplo con esto, entonces yo creo que más que con los niños se lucha con los papás. Por lo tan jóvenes que son y a lo mejor, bueno, no sé, inexpertos. Que es por tener hijos, a lo mejor, pues esa parte de no, de como quererse poner en contra, ¿no? Y no, pues seguir los lineamientos establecidos. Y es como tú lo decías, ¿no? Esa parte donde cambian las generaciones, y a lo mejor el profe lo entiende de esta forma y los papás lo van entendiendo de esa otra forma, ¿no? Que ya no hay esa completa conocimiento de qué es lo que se hace. Tú mencionabas hace rato que en tu forma de dar clases involucrabas mucho las artes. ¿Eso cómo implica e impacta con los mismos padres de familia? Se te dicen mucho, como que te quieren limitar esa parte, o ¿qué sucede? Porque eso también es contrastante, porque realmente tú que también tienes una formación de artes, pues implica que tú lo quieras involucrar, pero eso contrasta como no, a mi hijo enséñale esto, enséñale a escribir, enséñale los números como a mí me lo enseñaron o como está estipulado. Sí, fíjate que sí, en esa parte a veces los papás se van como que no estoy haciendo nada. Y digo, es que también a través del juego, la danza y la música aprenden los niños. Claro, pues sí. Y a veces también lo que tiene que ver mucho es que a pesar de mi edad, todavía me ven como muy joven. Y siento que eso es parte. Como que sí sabrá esta maestra. Sí, y aunque les digo, no tengo tal edad, tantos años, o sea, mi primer generación ahorita lleva a salir de la prepa. Y todavía como que, sí, cierto, en serio, no sé, siento que es parte del por qué a lo mejor no confían en las actividades brindadas, ¿no? Y ven que bailamos y hacemos esto, y dije, bueno, ¿y cuándo van a leer? ¿Cuándo van a escribir? Pues lo estamos haciendo en el baile, claro, cantando con una ronda infantil, con a lo mejor una música de hoy, digo, de primaria alta, más contemporáneo, pero también se puede. Sin embargo, así me he encontrado esa como resistencia, y también, aunque a pesar de que son papás jóvenes, como que se quedaron nos vamos a sentar y aquí todos sentados vamos aprendiendo a leer y a escribir, ¿no? Entonces propone algo distinto y tampoco lo sé. Ay, eso sí nunca es súper triste, porque eso también
práctica clínica. A veces me llegan, yo me pongo a jugar con los niños aquí en mi consulta y muchos papás se sacan de onda de ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sentido? Y ya cuando les empiezo a explicar, pues ya se quedan, pues sí, tienes razón. Pero por ejemplo tú como maestra, ponerte a explicar a detalle todo lo que tienes que estar haciendo, una es desgastante, porque a veces ni aunque les expliques con peras y manzanas, pues lo van a llegar a entender. Unos a lo mejor serán más flexibles, pero no todos. Y justamente llegamos a esa pregunta tan fuerte que tú ya has dicho y respondido un poquito respecto a que hubo un momento en donde dijiste, aquí a lo mejor ya no voy para allá, ya quiero dejarlo. De hasta qué punto has llegado a sentirte con tanta presión, tanta fatiga, tanta situación encima para decir, ya no quiero. Pues fíjate que yo ahorita que estamos como en una generación donde utiliza muchos conceptos, yo creo que lo pudiera decir que sí, en su momento yo recibí como ese acoso por padres de familia, donde, o sea, solamente ven todo lo que haces y todo lo juzgan y como que de todo te acusan. Entonces, así me llegó a pasar con una madre de familia, que fue la que dijo de ya no quiero. Terminé de trabajar ahí y fue así como que queriendo y no, busqué empleo y es cuando llegó al Colegio Libertad, pero así como que, ay, queriendo y no. Claro, con ese tema también, con esa... Ajá, y más temor porque era secundaria, dije, ay, no puedo creerlo, nada más encontré aquí, pues era pandemia y era algo complicado. Sí, claro. Y de hecho, pues sí, fui a dejar papeles al Scorpio. Nunca me llamaron y tal vez en esa parte digo, entiendo que a lo mejor mi momento no era ahí, sino donde estoy ahorita es donde siempre debí estar. Sin embargo, pues también todas esas experiencias, pues te las llevas y a veces las cargas, ¿no? Hasta que pues, tienes que soltarlas y decir, no va a ser lo mismo allá que aquí, voy a empezar con otras dinámicas, pero sí yo creo que esa parte del acoso que también se recibe por todo lo que haces. Sí, y en ese sentido qué importante también eso, porque cuántos maestros que nos ven o nos escuchan no tienen esa parte de decir, mejor me dedico de cerillito, como le decías al principio, o mejor me dedico, no sé, en mi caso yo decía ama de casa y ya, fin, ahí se acabó todo y ya no vamos a tener esos problemas y ya no va a haber eso. Y que entonces chofer de Uber, de lo que muchas sea, situaciones que vienen. Y con esto una pregunta importante que va a hilar a lo último que comentabas, ¿tú te llevas esos problemas del aula a casa? Aunque no quiera, hay veces que sí. O sea, a lo mejor inconscientemente sí lo hago. Yo siento que es inevitable porque pues estás todo el día con los niños. O sea, no puedes no dejar de un lado toda la situación que viven tus alumnos sin que te preocupes, sin que digas, sí, ay, no comió, ay, esto, igual, o sea, como que siempre con esa actitud, no. Yo siento que soy como muy perceptiva o muy sentimental en esa parte y sí de repente me pongo a pensar y digo, pobrecita persona, pobrecito niño que vive en ese núcleo familiar tan desgastante, tan feo, pero al final de cuentas pues no puedo puedo hacer nada más por él que tenerlo en el salón contento y que poco a poco él vaya pues aprendiendo, porque sé que él no va a aprender de la misma manera que un niño que no tiene problemas en casa, ¿no? O que sí desayunó, que sí comió. Entonces sí me he llevado bastante, sin embargo ahorita he aplicado la de, pues lo hago en mi horario laboral, ¿no? Ya terminando. Sí, porque no quiero hacer nada en mi casa, porque quiero descansar. Y hay veces que sí ocasiona eso de que estoy un lunes, un martes apurada, ¿no? Pero digo, bueno, también me lo busqué, ¿no? Claro, por irme de fiesta o algo así. Ok, ¿y cómo es que gestionas esta parte emocional tú en tus alumnos? Ya nos hablabas de esto, de que pues es inevitable, ¿sí? Comparto contigo que es inevitable, yo a veces ni dormía, ¿no? Por estar pensando en ese alumno así, pero ¿cómo es que tú gestionas el bienestar justo emocional de tus alumnos? Ya nos habías platicado que a veces pues que se sienta feliz en el aula, ¿qué más es como tú haces? Fíjate que esa parte sinceramente sí me ha costado un poco, porque bueno, ahorita tengo primero de primaria,
Es mi primera vez en mis 10 años de servicio y sí me ha costado bastante porque pues sí, de repente soy como muy yo exigente en mi salón, ¿no? De esa disciplina que yo traje del aula de danza, Sí, de sí. tu cabello, tu uniforme, Sí. llegas temprano, o sea, yo la llevo a mi trabajo. Claro. Entonces, llegar con ese tipo de niñitos es así de, ¡ah! Santo por Dios. Entonces, sí me costó bastante, la verdad, yo creo que este año fue de mucho aprendizaje, de mucho mediar ese tipo de Claro. emociones, porque sí hubo un momento en que los niños me hacían berrinche y yo me enojaba, pero decía, no puedo sacar este coraje, como yo primero lo gestiono y nada más me quedo callada y lo veo, ¿no? Pero estoy pensando en mi cabeza de cómo yo gestionar primero a mí para poder gestionar la emoción de él, porque lo más fácil es pegar un grito, pero qué tal si lo pegas y no te hace caso y sigue llorando y sigue. Claro. O sea, él está pues en esa parte de bloqueado, ¿no? Emocionalmente porque está llorando. Sí. Entonces, que ahorita lo que hago, antes no lo hacía, es de cuando te tranquilices, hablamos, porque yo también me altero, entonces ya después él se tranquilizó, o la niña, y ya, ¿qué pasó? Tratamos de hablarlo, ¿no? Ya en caso de que siga llorando, pero ya menos, ya es cuando hago lo que a lo mejor no deberíamos de hacer, pues abrazarlos, ¿no? Porque son chiquitos. Y muchas veces lo que buscan igual ellos es sentirse queridos. Y al final de cuentas es un cambio que vienen del kinder, ¿no? Donde los tenían casi así de, vamos a darte comer, vamos a hacer esto, y después viene un cambio a la primaria, ¿no? No, y si caen conmigo es más drástico el cambio. Sí, porque es impactante cómo lo mencionas, de cómo lo gestionas, porque justamente te llegan muchos niños de mucha diversidad, de muchas situaciones, ya lo decíamos, de situaciones vulnerables en contextos familiares fuertes, a lo mejor no sé si te ha llegado a tocar casos que te lleguen neurodivergencias, discapacidades o algún tipo de baja autoestima, problemas emocionales. ¿Qué tipo de experiencias te has llegado a acercar de esa índole con alumnos, con pequeños que no lo logran gestionar en ese momento? Pues sí, ahorita en primero sí tengo bastantes, tengo muchos niños. Bueno, igual depende mucho de los papás, yo creo que igual se ha dado en esa parte emocional, y lo digo así abiertamente, que mucha gente es charlatana con los papás y por verlos o una sesión, ay, tiene TDA, entonces ya van conmigo la mamá toda preocupada y digo, bueno, sí, pero ¿qué cree que necesita un diagnóstico? Claro. O sea, de una sesión no se lo van a dar. Es que me digo, no, regrese, si está pagando, regrese. Y se han dado mucho en eso y me han llegado muchos niños así, que al final de cuentas, a veces como dicen, a ojo de buen cubero, dices, no, pues sí, pues no, pues pero ahí voy viendo, y sí, ahorita tengo muchos, más que nada que les cuesta llegar a esa rutina. Y mira, qué importante tú bien cómo lo mencionas, porque justamente a mí me llegan los que son catalogados en las propias escuelas, no los que somos profesionales algunos, porque sí, tienes razón, algunos con una sesión dicen, tiene esto, ya se sacan la lista de la compra de lo que tiene el niño, y van a la escuela, en la escuela hace y buscan más alternativas, pero a mí me han llegado de la escuela que la maestra ya dijo, tiene esto, puede tener esto, vayan esto y esto, y vienen conmigo y yo me la paso tan genial y tan tranquilo con el niño, obviamente, porque yo solo estoy con uno, sí, pero pues ahí está la diferencia, de cómo tú lo manejas, de decir, pues a lo mejor sí tiene dificultades, pero no justamente en ese diagnóstico. Claro, y sobre todo de que a veces ves que pues ya no es el niño, ¿no? Sino el papá, como ahorita decías, es que el problema más grande a veces lo voy teniendo con el papá, o sea, yo lo percibo así, vemos llegar al papá y cómo está haciendo el papá, ¿no? Entonces es ahí cuando a mí me caen muchos 20, ¿no? Y igual y no era eso, en alguna ocasión a mí me tocaba este tipo de niños que inquieto, y en una ocasión en una actividad le digo, ve hacia el pizarrón y dime las letras, ¿no? Y entonces yo veía que le costaba trabajo. Yo decía, claro, el niño necesita lentes. No veía, o sea, el niño era lo que necesitaba. Entonces ya fue
haciendo esa parte, pero como un detalle a veces que no considerábamos, que pasó con la maestra, que pasaba ya con la directora y no consideraban, y era lo mismo. Y es que eso es muy fuerte porque hoy la cultura del diagnóstico está a las vivas. Y lo peor es que no solo de los profesionales que realmente lo ejercen el diagnóstico, que ¿quiénes son? Pues los neurólogos, los psiquiatras y los especialistas en ello. Porque pues sí, un psicólogo general no puede diagnosticar. Ningún psicólogo que sea solamente psicólogo puede diagnosticar. Eso hasta está prohibido y se pueden meter en una broncota. Pueden sacar impresiones diagnósticas, pero nunca diagnosticar. Y justamente eso lo veía yo, por ejemplo, en el hecho de el diagnóstico en niños está muy fuerte, porque ya me los empiezan a etiquetar y a condenar en un cúmulo de personas donde pues técnicamente no se debería. Se supone, hasta donde yo tengo entendido, un diagnóstico real empieza a verse a partir de los 8 años, donde se puede hacer oficial. Antes de ello puede haber muchas sinfín de confusiones, tanto en situaciones visuales o auditivas, o cuestiones ya más físicas, y realmente pueden ser muy confusas y muy diversas, porque también los contextos sociales en los que se encuentra. Si el niño es súper hiperactivo y a lo mejor ya la maestra o en la escuela ya lo catalogan TDA, pues dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede? Y luego yo veo y me doy cuenta que todo el tiempo se la pasa en la tele, en el celular, en las pantallas. Digo, pues este niño por eso es así, porque realmente su actividad cerebral está muy movida para poder procesar lo que la información de las computadoras hacen, no por otra cosa. Y eso es real, eso es una realidad muy, muy fuerte y muy fea. Pues sí, lo de la desinformación, ¿no? Tanto como del área de aquí de los profesionistas, digo, o sea, yo en mi caso no me gusta ni catalogar, yo directamente digo, o sea, hay que vaya con un especialista, que platique con él, que esa persona vaya pues haciendo su bitácora. Claro. Pero yo he visto esto, ¿no? O sea, tampoco me quedo de los brazos cruzados. Ya cuando me llevan a lo mejor que tengo un niño que viene del IMSS, ya con un diagnóstico dices, bueno, ok, y vienen cosas para trabajar, dices, está bien, o sea, ya tengo un fundamento, o sea, ya tengo unas estrategias y algo que me está ayudando para esto, pero ¿y los demás? Claro, y esta parte, pues es como vas tú haciendo partícipe de los problemas también de los alumnos, ¿no? Con situaciones difíciles, tú vas atendiendo, por lo que entiendo, entonces, teniendo ya un sustento del profesional, y tú entonces empiezas a actuar de acuerdo a ese sustento, ¿no? Es como lo vas participando y es como lo vas haciendo, pero todo esto te lleva porque siempre van a existir situaciones difíciles, complicadas, grupos vulnerables, ¿no? A veces un niño se llega a lastimar o niños con silla de ruedas, todo esa parte, ¿cómo haces tú, cómo participas tú en esa parte donde hay ese tipo de niños? Y más con lo que ahora escucho que la danza, las artes, ¿cómo haces partícipe? Fíjate que en esa parte yo creo que o en ninguna parte se debe de excluir a nadie. Claro. Sin embargo, en mi escuela no es una escuela que la construcción ayuda a esos niños con discapacidad. O sea, desde ahí empezamos mal. Sí. Desde las infraestructuras. Imagínense si es una escuela en Tlale. ¿Cuántas más no habrá, aunque sea una en los municipios? Claro, entonces, claro. Desde ahí viene esta parte era un concepto que lo vi en las preguntas, pero ahorita se me olvidó, de segregar a los demás. O sea, sí todos incluimos, pero ¿qué crees? Que no hay rampas en la escuela. Pero ¿qué crees? Que lastimas el pie ya, así como de inclusión y exclusión. Ándale, sí, entonces sí está como complicado porque desde así empezamos, tenemos tache. Pero yo creo que sí, en esa parte de incluir a todos los niños, pues como lo dice la nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, nadie queda fuera. Y eso, por ejemplo, cuando dicen que nadie queda afuera, cuando realmente existe un diagnóstico a una particularidad específica de necesidad, ¿cómo lo implementan? Porque yo había escuchado, no sé cómo funciona realmente el proceso de maestra sombra, que eso se oye muy bien y se escucha particular, pero ¿qué tan real o qué tan
qué tan real y Real. cierto sea, porque pues el término se escucha bonito, de Sí. apoyo, pero no sé si es... Pues si- hablando de la educación pública, no hay. Ok. A veces si contamos, y eso sí nos va bien, con estas maestras llamadas de USAER, Ujú. que para mi parecer les dan mucha carga administrativa. O sea, es muy poco el tiempo que pasan real en haciendo los su salones. labor de Exactamente, y se las pasan llenando formatos, mandando evidencias, que últimamente, bueno, es parte de nuestro trabajo, pero siento que es como maquillar la situación. O sea, sí hice, pero ese hice te llevó 15 minutos cuando tenías que estar 45. Y esos dices 45 es poco, porque ¿cuánto es una sesión psicológica donde digas, pues avanzamos bien, ¿no? Entonces, Claro, que simplemente se enfoquen en realmente lo que ellas, para lo que ellas están Ujú. preparadas, ¿no? Ujú. Y no para hacer la carga administrativa. Exactamente, entonces desde ahí igual empezamos mal porque no todas las escuelas cuentan con eso. Y si cuentan, la carga administrativa es exageradísima. El trabajo es muy poco y digo, vamos de mi escuela, a lo mejor hay otras escuelas que dices, bueno, tienen todo, pero realmente ¿dónde está? ¿O sí se ve ese trabajo? Sí, porque yo yo nunca he visto una escuela, o al menos cerca, que haya escuchado que tenga alguna maestra sombra. Y que justamente hasta donde también me han llegado a los comentarios a voces de que el incluir una maestra sombra encima en la directiva es mucho papeleo incluirla. Es más pesado incluirla, que mejor le demos un curso a la maestra para poder aprender técnicas, estrategias, que tener una maestra sombra. Y eso habla de, no sé. Yo creo que eso todo se da en una escuela privada. Digo, porque pues realmente, como les decía, o sea, vas pagando por un servicio. Entonces, y lo he visto mucho en preescolar, ahí donde trabajé en Tultepec, sí había 2 maestras por grupo. Si no es que 3, también depende la demanda que había de ese grado. Entonces es bueno, o sea, se compensa, se entiende que hay dos o una de apoyo, pero en las demás, y en primaria que a veces, no sé, quinto y sexto son como que de a veces más agresivos, groseros, pierden ese control de porque ya voy a salir, ya no obedezco. Entonces, ¿dónde queda esa parte de no sé, de las privadas? Pero de parte de las públicas, pues nunca va a haber. Es así, yo creo que es un sueño muy bonito. Y es fuerte, porque en otros países sí está bien implementado y bien bonito que se escucha. Pues Yo sí. cuando estudiaba en mis áreas de educación, me pintaban una teoría bien súper linda y bien implementada. Y ya cuando me platican cómo son las escuelas, digo, caray, ¿no que sí? No, entonces, no, entonces. No. No lo haré. En ese sentido, ¿cómo enfrentas tú esa incertidumbre de la que ahorita nos has hablado, de esa parte de injusticias, abusos, de inseguridad que hoy se está viviendo como en las aulas, ¿no? Y es fuerte hablar de la palabra inseguridad, pero ¿cómo es que tú la vas enfrentando? Por ejemplo, ese acoso que tú decías de parte de los padres de la familia, mamá, ¿cómo? ¿ahí qué haces al respecto? Porque ha habido noticias fuertes. Sí. Y ese miedo nunca está de más de decir, ¿qué tal si la riego y el papá Ajá. hace eso que hicieron en la noticia? Ujú. ¿Cómo enfrentas ¿Qué tú esa ejemplo? incertidumbre? Pues yo creo que en esta parte yo siempre debo de tener en cuenta, pues, más que nada, todos los derechos de los niños. O sea, yo debo de ver por ellos, así como lo marca igual nuestros ahora la nueva escuela mexicana, siempre ver por ellos. O sea, sí veo igual de mi lado y trato de cubrirlo, pero yo creo que también alguien que tiene y te puede defender muy bien, yo creo que son tus autoridades inmediatas, tu director. Yo en ambos he tenido pequeñas dificultades y yo he visto más apoyo en lo que es una pública a lo que es de privada. De privada, sí has tenido las dos versiones. Ujú. Tú, claro. Y del lado de la pública sí me he sentido esa parte de estamos contigo, te creemos, ¿dónde está tu bitácora? Toda esa parte. Gracias.
o sea, sí he sentido como, no apapacho, pero sí esa como seguridad de decir, tengo a alguien que me defienda, Claro. ¿no? Y en cambio en la privada sí es de, como que te acusan directamente sin tener alguna prueba. Y te dicen, es que me vinieron a decir esto, y ¿cómo te defiendes tú? Bueno, la bitácora. Pero es que tú, o sea, ya es como algo más ya personal. Ujú. Ajá, entonces sí he visto la diferencia, he estado en los dos Sí, claro. y sí en ambos se ve, yo siento que también tiene mucho que ver los papás. Ok, esos No, papás los permisivos, ¿no? A veces esos papás... Más bien totales, la información que tienen los papás. Ok. O sea, porque uno de escuela particular a veces te amenaza porque supuestamente tienen la posibilidad de pagar. Sí. Cambio un papá de escuela pública, pues sí va y se queja, pero no pasa más allá porque tienen que hacer una investigación, qué está pasando, quiénes están involucrados, ¿no? O sea, entonces sí como que no te ponen un hasta aquí, pero sí primero hacen como una investigación. O sea, sí primero ven que por qué pasó, en cambio del otro lado van directamente contra ti, o sea, tú ya eres mi adversario. Sí, Crucifíquenla. sí, ay sí. Y es que eso está muy intenso, porque mira, hoy es el día del maestro. Ujú. ¿Cuántas felicitaciones pudieras haber recibido el día de hoy o en la semana que ya te hayan visto? Ujú. ¿Y cómo enfrentas eso? Porque realmente, ¿en dónde recibe entonces el valor? Te felicitan hoy, Ujú. pero mañana te van a empezar a decir qué onda con que esto, que el otro y que aquello. Entonces, ¿dónde tú te sientes valorada como profesora, como maestra? Como maestra. Ahorita pudiera decir que sí. Ok. A lo mejor porque también tiene mucho que ver pues mi entorno donde trabajo, la comunidad donde estoy. Sí me siento así porque igual pues los papás ven. Ujú. Entonces esos 4 años que he estado en esa escuela pues han pedido por mí, me han dado Ujú. buenas referencias mías. Entonces, a pesar de que tuve ahí un problemita, Sí, pero sí, sí, como que- ahorita han existido esas buenas referencias, buenos comentarios hacia mi labor y mi persona, y digo, Ujú. sí me siento pues bien, a lo mejor quisiera un poquito más, pero bueno, tenemos hasta donde ahorita, pues mis expectativas hasta ahorita donde quiero estar están bien. Ok, y en ese sentido, ¿tú sientes que los maestros son valorados en nuestra sociedad? O sea, en esto que tú vas diciendo, Qué bueno que tú te percibas así. Ajá. Y ahora con todos. con todos los de Ay. tu gremio, ¿son valorados? ¿Tú sientes que realmente en la sociedad mexicana es valorado el maestro? Yo creo que no. Ajá. Pero por unos pagamos todos. Es como, no sé si han visto también esos memes de que dicen que el maestro de educación física se liga a todas las maestras y sale con todos. ¿Sí lo has visto? Ajá, sí. Y es así, o sea, por unos que a lo mejor tengan un mal comentario, una mala visualización, ya todos creen que somos así. O como sea, eso de que dicen de que, ay, les dan muchos descansos. Ah, Descansan sí, mucho, eso sí. ¿no? Ahorita en ¿Por qué mayo ya que ha les habido dieron? muchos ¿Por qué descansos, tanto supuestamente. Sí. Y yo tengo que trabajar. Ay, mis hijos, ¿dónde ¿Y se mis hijos qué? ¿No? Sí. Como esa parte. En esa parte yo también siento que tiene mucho que ver la personalidad del maestro. La personalidad, si es como muy sin límites, pues obviamente lo van a amar y lo van a llenar de regalos, porque Claro. a lo mejor ese tipo de maestros dice, ay, sí, tú muy bien, y te deja hacer y el niño corre, brinca y todo, pero a lo mejor un maestro que aplica un poco más de disciplina, de, bueno, 10 minutos trabajamos, puedes hacer una actividad en el patio, en el árbol, regresas, y es así como mal visto de, no, o sea, por te digo, es diferente, mucho tiene que ver la personalidad del maestro. Ok, sí es cierto, esa forma de ser que estamos viendo y que en muchas ocasiones, ¿cómo consideras tú entonces que tiene que ser el reconocimiento hacia el maestro? ¿Que tiene que haber? ¿Qué tipo de reconocimiento tendría que tener? Ay, yo creo que sería monetario. ¿Tú crees que si les subirían el sueldo o les dieran lo que al menos mínimamente merecen por toda la chamba que hacen, sería Pues, suficiente? Pues tal vez el dinero no compra la felicidad,
pero pues yo creo que sí nos daría un poco más de estabilidad. No quiero decir que sí realmente sea eso, a lo mejor el reconocimiento, porque sería cambiar la perspectiva de muchos padres de familia para que se vuelva a dar ese reconocimiento a los maestros. Sí, porque yo recuerdo, no es que esté más grande que ustedes y ya me estoy ventaneando, No. pero yo recuerdo mucho que antes las figuras de autoridad era un sacerdote, un médico y un maestro, al menos en un pueblo, ¿no? Como en el que estamos. Acuérdense, esta parte de Melchor para el mundo, somos un pequeño pueblo en el Estado de México. Entonces, era muy, muy así como que tus figuras, ¿no? De muy respetadas. Todavía yo recuerdo que en mis épocas de maestra, las mismas mamás me decían, ¿y si se porta mal, dele unos? ¿No? Yo no puedo darles. En ese momento, en ese instante, en esas generaciones, todavía era de, sí, corte el cabello y haga lo que usted tenga que hacer, ¿no? En esos momentos éramos figuras sagradas de autoridad, de respeto en ese aspecto. Y hoy en día ya no tanto. No. Y justamente por lo que decías, de que algunos hacen ciertas situaciones que sí son seriamente cuestionables y todos la pagan, todos empiezan a razonar y justamente es por parte de lo que estamos haciendo hoy, justamente de irnos hacia el mundo, porque a lo mejor esto siempre ha sucedido, esto siempre ha pasado, pero no se sabía, no se sabía en todas partes y ahora cualquier situación que pueda suceder en alguna parte del mundo, ya todos lo pueden saber y ahora empieza el miedo, el movimiento de las masas de decir, esto me puede pasar, entonces que hay que tener cuidado, hay que tener suma precaución con lo que haga mi maestro, porque eso es parte de ustedes. Ahora, ¿tú cómo enfrentas o cómo haces esa parte que tú quieras decir como maestra que no entiende todavía la sociedad de lo que implica ser maestro? Ay, híjole. Pues yo creo que con mi labor diario que hago, voy no tratando de cambiarlos, pero sí voy abriendo como ese panorama a que hay igual diversidad dentro de nosotros los maestros, porque muchas veces igual nos enfrascamos en algo, ¿no? Y a veces cuando conocemos algo nuevo, como es algo nuevo, nos da miedo. Nos resistimos. Nos resistimos al cambio. Y es esa parte también que, como les decía, a lo mejor son madres jóvenes, sin embargo, pues fueron a la antigüita. Entonces conocen, o les damos algo nuevo, les vendemos algo nuevo, y ya dicen, no, entonces ya no quiero. Claro, sí es cierto. Y hay prácticas educativas, hablando de esto, de lo nuevo, lo que mencionas de la nueva escuela mexicana, todo esto que se ha venido, hay prácticas educativas que hacen que tú misma cuestiones al sistema, que algún día te hayas dicho, esto yo, ¿verdad? Como que no haría, pero no. Pero pues bueno, pues ya como me lo ponen en esta parte y enfatizo un poco o pongo sobre la mesa algo que se dio acerca de que ya iban a terminar el ciclo apenas, ¿no? Porque antes y que iban a darles no sé cuántos meses a los niños y a todo el mundo ahí y ¿ha habido algo que tú te estás cuestionando dentro de tu mismo sistema? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, cuando yo entré al sistema, nos evaluaron con otro plan de estudios del 2011. Sin embargo, ya estaba pues dando como sus primeros inicios. A mí la verdad se me dificultó mucho adaptarme a este nuevo plan de estudios. O sea, realmente reaprender, porque pues todo sigue siendo lo mismo, pero aplicado en diferentes metodologías. Okay. A mí sí me ha costado bastante y sí me he preguntado bastante de por qué hicieron eso. ¿A quién me preguntaron? ¿Cuándo me preguntaron? Como dicen, ¿a qué maestros les preguntaron para salir antes? Entonces, sí me pregunto bastante eso porque digo, bueno, es que igual las necesidades de cada escuela son muy diferentes. Yo trabajo allá en el municipio de Tlalnepantla, la famosa colonia La Presa. Entonces, pues allá las necesidades no son las mismas que de un pueblo, porque allá ni siquiera es pueblo, y ni siquiera es ciudad. O sea, colinda con la Ciudad de México, pero
Entonces es como un barrio más, es una colonia. Y es cuando yo divido al Tlalne bonito y fresa del Tlalne feo y delincuente. Okay. O sea, pasas ahí de Tlalne de la UNAM y ya empieza lo feito de Tlalne. Pero para allá está como que lo bonito y lo fresa, ¿no? Eso sí, como todo, ¿no? De que hay una parte medio cuestionable de inseguridad, porque hablemos de eso, hay inseguridad en muchos lados. Claro. Y otra que seguramente también la hay, pero se ve más bonita, se ve distinta y ya toca menos. Pero pues sí, esa parte, ¿no? Entonces sí me hago muchas veces cuestionable si realmente todos esos proyectos llevan a un conocimiento para los niños real. Sí lo hay, pero también esos mismos proyectos se te dificultan al llevarlos como a la práctica. Por ejemplo, dicen, pues salgamos en comunidad a hacer una tertulia sobre lo que estamos haciendo. Ya no lo puedes llevar tanto allá, porque si fuera yo, diría, no, pues que yo trabajo hasta las 12:30. Y hasta las 12:30, yo 12:31 yo ya me voy. Claro. Si no lo hago dentro de mi horario laboral, ya no lo hago. Entonces, bueno, dices, el municipio, el director, te dan también las facilidades de aplicar varios proyectos que para eso son, ¿no? Claro. Para aprender y que el niño pues aprenda, que en algún momento pues dentro de la zona igual es una zona industrial y realmente, siendo sinceros, pues para allá van esos niños, para trabajar esas empresas. Mano de obra. Exactamente. Por el tipo de zona y por el tipo de familia son muy pocos los que realmente van a obtener a lo mejor un grado de licenciado, un grado de maestría. Y desde tu perspectiva, ¿qué cambiarías? Ay, los papás. Los papás son el problema. Sería un coco guaya. Yo soy mamá. Los de allá. Los de allá más que nada. Ay, pues yo creo que me enfocaría en realizar mejor un plan de estudios. Más detallado y obviamente para capacitar bien pues a los profesores. Porque aunque sí, las escuelas hay profesores jóvenes, de todos modos hay profesores con bastante antigüedad que siguen encerrados, encasillados y se aferran a lo tradicional, ¿no? Sí, y hasta en la tecnología. No lo sé, hazlo tú, o al chico de servicio, o pagan porque los hagan, o meten a las mamás a los salones y ahí están las señoras haciendo. Entonces cuando dices, bueno, es mi chamba, ¿no? Ay, ¿qué me espera entonces? Sí. No, y por ejemplo, ahí qué tan viable, porque hay mucha diversificación, como lo habías dicho, y no podemos adaptar un sistema que viene pues, de que, años que atrás. viene de años y que a final de cuentas hay muchas cosas. Como tú lo proponías, como tú lo decías, de que sucede, que hay propuestas que no se pueden hacer. ¿Qué tan viable es eso? De que haya flexibilidad en el ajuste por cada zona. ¿O eso es un sueño utópico que nos hacemos los profesionales? Yo creo que sí lo hay, porque de hecho hasta los mismos libros y los mismos proyectos van escogiendo diferentes maestros de diferentes partes de México. Entonces, a lo mejor si ellos, no sé, nos enfocaran en un solo, o sea, no hicieran como de chile, mole y pozole, se enfocaran en una sola cosa, yo creo que de ahí obtendremos mejores resultados. Okay. Y justo con esto, ¿qué crees tú que necesita un alumno para ir aprendiendo más allá de lo académico, de los contenidos solo, de lo del programa? ¿Qué crees que necesita ese alumno o esos alumnos para ir aprendiendo más allá de, ya sé leer mis, ¿no? Ya sé sumar, ya sé Ajá. multiplicar. Pues yo creo que el niño o la niña tenga la necesidad. Yo creo que nosotros siempre aprendemos, o nuestro aprendizaje se hace significativo desde una necesidad. Entonces, un hijo de unas personas comerciantes, pues su necesidad es hacer sumas rápidas y restas y hacer más o menos un cálculo de lo que va vendiendo. Entonces, de la necesidad parte el conocimiento. Bueno, yo así lo he visto. No, y yo coincido mucho contigo porque fíjate que mi suegro vendía pan y mi esposo no se dedica a eso, es como parte de su oficio porque él tiene su carrera, pero él hace pan, ¿no? O cupcakes, ¿no?
Y entonces mi hijo le dice un día así, ay papi, se vende y se gana dinero, no sé. Entonces mi esposo le decía justo eso, vamos a aprender a hacer sumas, multiplicaciones. Y mi hijo aprendió justamente a multiplicar debido a que veía eso, o sea que podía obtener algo, y aprendió así a multiplicar con los cupcakes. Entonces yo cuando lo vi un día él ya sabía, o sea él ya sabía, entonces se iba adelantando mucho a la parte de lo que sus compañeros ya sabían, porque pues en casa estaba presente mucho eso que tú dices. Y es que eso es como el enseñar la aplicación. No le enseñas matemáticas a los niños por la teoría, sino es enseñar las matemáticas para usarlas. No para que sepan que 2 por 2 es 4, sino para que sepan de qué me sirve multiplicar 2 por 2. Como lo que ahorita dices del aprendizaje significativo, yo coincido mucho contigo en eso, porque entonces ahora veo a mi hijo y me dice, no, o sea, si vas y lo haces, o sea, te da como resultado esto. Y yo, ¿es en serio? Sí, mamá, porque es lo mismo, o sea, él te lo va asociando a cosas que ya aprendió. Y desde muy pequeño fue así. Hoy en día mi hijo pues vende de todo, no me vende a mí porque sí, yo le doy todo lo que hace para aprender. Y no, o sea, él vuelve a reinvertir y yo veo cómo nos habla de eso, él tiene 13 y ya te habla de voy a reinvertir, voy a guardar, voy a ahorrar, voy a hacer, y todo esto no lo aprendió en la escuela, como dice Gerardo, o sea, no lo aprendió de la teoría, lo fue aprendiendo desde una necesidad, ¿no? Desde qué necesito yo para poder resolver esta parte. Pero también, bueno, les voy a contar una situación que se vivió en la escuela. Una niña de 6º grado de repente lleva mucho dinero. Entonces le preguntamos que de dónde generaba el dinero. Dice, no, pues hago videos de YouTube. Pero esta niña iba en 6º y todavía no lograba leer ni escribir bien. O sea, era como una niña de primero. O sea, pasó así los grados porque pues ahora sí dice que lo tienes que pasar. Y entonces vemos y nos platicaba ella que ella le dicta todo al teléfono y el teléfono hace todo por ella. O sea, el teléfono le edita el video, lo sube y ella va generando. O sea, para ella la necesidad de leer y escribir es nula. No está, porque no lo necesita. Claro. Porque ella desarrolló otra habilidad para hacerlo a través de la inteligencia, no sé si sea artificial, ¿no? Sí. Entonces dices, ahí está el contraste, ¿no? Claro. O sea, también ella sin tener una sólida esa necesidad va obteniendo otra cosa. Dices, Wow, pero también ahí como que se desarrolla otro tipo de inteligencia, ¿no? En esta parte de las inteligencias múltiples, ahí está desarrollando otra inteligencia que igual un niño de otra forma no está vislumbrando. Sí, porque ahí ya lo que estamos generando no es que aprendan lo que deban de aprender, sino que aprendan lo que necesiten aprender. Porque sí, tienes razón, hace rato también mencionabas que en muchos contextos estudian para pues al final terminar en una empresa. Como mano de obra barata. Como mano de obra. Y pues al final de cuentas a lo mejor algunas cosas que les enseñan no sean de mucha utilidad a lo mejor en este trabajo. Sin embargo es encontrar qué sí les va a ser de utilidad para esa situación en particular. Porque pues es básico, obviamente. Porque pues, yo, por ejemplo, si me preguntas de historia, yo te voy a decir, pues yo ¿para qué quiero saber la fecha de los cumpleaños de todos? Yo quiero saber, pues, qué hicieron y pues de qué me sirve ahorita. No solamente saber que descanso el 5 de mayo o que descanso X día. Pero bueno, yo también en esa parte quiero creer que también se debe al tipo de educación que tuviste. Por ejemplo, en la escuela al que los fueron como seccionando, o más bien, fueron, ¿qué quieres? ¿Qué te interesa? Ah, tal área. Ok, aquí están estas materias, ¿no? Por ejemplo, mi hermano igual, que estudia el área de matemática, él dejó de lado las ciencias sociales y ve desde dónde, a lo mejor desde la preparatoria. Yo creo que se necesita un poquito más de eso, y desde la primaria o desde el preescolar, ir como mandando a los niños por donde se inclinen, por donde tengan ese tipo de habilidades, y no enfocarlos a todos... vamos a aprender por qué descansamos el 5 de mayo o esta fecha. O sea, sí es importante, sin embargo, yo creo que
parte desde ahí, desde qué es lo que quieren. Como esa parte de los estilos de aprendizaje de cada uno, porque igual y yo puedo ser más visual, igual y Nando más kinestésico, igual y tú más auditivo, entonces también cuenta eso, ¿no? Yo recuerdo ahorita un dibujo en donde estaban muchos animalitos, y no por comparar nada que ver, sino que decía, a ver, enséñale a nadar a una jirafa, enséñale a trepar a un árbol, a un pez, o sea, no lo va a hacer, pero ellos tienen distintos tipos de habilidades, ¿no? Entonces yo creo que así también pasa con los niños, ¿no? En el aula, como tú ahorita dices, igual y no todos van a ser buenos como para esto, pero pues de ahí puede salir un gran pintor, o un gran artista, o un gran bailarín, ¿no? Ay, bueno, perdón, ahí la gente todavía cree que de las artes no se vive. Uy, no. Entonces, si yo les contara también... cuánto ganan los artistas más famosos y ni los tan famosos. Sí, yo si supiera bailar, si supiera cantar, yo sería un artista sin problema. O los digo, vendedores, no soy tan disciplinado. Sí, no, a final de cuentas, si nos hubiéramos ido por ese camino de entender qué queremos para uno mismo, porque es justamente ir generando ese interés en genuino en buscar qué quieres de ti mismo. Sí. Un niño, darle ese interés, esa apertura de explorar qué hay allá afuera, qué le puede interesar. A lo mejor los que quieren ser maestros, los que quieren ser bomberos, los que quieren ser ingenieros desde niños, los que quieren ser como papá, los que quieren ser como mamá. Hasta también como los que quieren algún oficio nada más, y de verdad que si lo desempeñen bien, si lo enfocas muy bien. O sea, yo tenía un alumno que para nada matemáticas, para nada ciencias, para nada, pero cuando tocaba momento de pintar, que el salón, que había limpieza, el chico, pero de verdad, o sea, dejaba el salón impecable pintado. Entonces yo le decía, vas a ser bueno en esto. Sí. Yo lo veía enfocado y de verdad lo hacía como. ¿No? Sí. Y por ejemplo la modernidad también, porque por ejemplo hablas de la niña de tu caso, de la escuela, que es youtuber, y pues hubo una revolución muy fuerte de youtubers por allá del 2012, que fue un cambio abrupto, y hay muchos que no son estudiados, que hoy son muy famosos, y que a final de cuentas tú los verías y dirías, no, pues qué feo que no sepa esto, aquello, ¿no? Pero después ves que también algunos, o la mayoría, sí le han trabajado, sí le han echado ganas, sí han buscado su propio camino, fuera, pues a lo mejor de lo común, de lo que se venía viendo, y eso no implica que sea malo, sino implica que sea distinto, y lo distinto no tendría por qué ser siempre malo. Como que abrirnos a nuevas perspectivas también, ¿no? Como dices, nos da miedo el cambio, y es que el cambio siempre va a generar un movimiento. Sí. Proceso pues complicado. Sí. Pues sí, es muy complicado, pero mira, ya estamos todos involucrados en las redes sociales. ¿Por qué no? Y de una manera abriendo debate. Queremos ir finalizando con unas preguntas muy particulares. Por ejemplo, ¿cómo tú crees que estás impactando? ¿Qué impacto le dejas a tus alumnos hoy en día como maestra? Yo creo que es un impacto positivo. Okay. Vamos a preguntarles a ellos, ¿verdad? Yo creo que es un impacto positivo, por lo mismo que les comentaba, que trato de usar las artes dentro de mi labor docente, y que no solo se vayan con un bonito baile, sino también con un aprendizaje pues significativo. Claro. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? Híjole. Ay, ¿cómo te gustaría? Así como que, ay, la profesora Leslie fue así, o la Miss Leslie, la maestra. Por ejemplo, allá donde estoy, mis compañeros siempre dicen que siempre que me ven, y algunos niños también, siempre que me ven estoy muy sonriente, sonrío así, me dicen, ¿no tienes problemas o algo? Le digo, no, sí, pero pues, o sea, trato igual de dar la mejor cara, ¿no? Porque igual a veces los problemas personales, sí, en momentos he querido derrumbarme, pero la verdad, a veces verlos ahí a tus alumnos o tu entorno laboral, no puedes. Entonces, tú tienes que dar la mejor cara, tienes que salir, y digo, y ahí se me tienen algunos como que soy una persona muy alegre, muy sonriente. ¿Y así te gustaría? Sí, aunque también me han dicho que de repente estoy muy enojona. y entre los alumnos, ¿no? Bueno, que ay, no, porque la maestra me hace muy enojona. Ay, no, porque también es bonito, ¿no? Claro. Porque me recuerdan. ¿Te recuerdan? Sí,
todo te pueden recordar. Y yo tenía como esa frase que yo les decía a mis alumnos siempre, a un maestro siempre lo vas a recordar o porque fue un buenazo o porque de plano no fue nada bueno. No recordamos a los maestros tibios o a los del medio, ¿no? Entonces, eso para mí, yo esa es como la parte que yo tenía mucho. Vas a recordar a un profe o una maestra porque fue un buenazo, una buenaza, o de plano porque fue muy malo en su labor. Sí. Y queremos pensar que tú eres la recordada por la labor buena. Sí, yo creo que también. Llevas 10 años de servicio. Sí. Ya habrá gente que pues a lo mejor ya puede ser adulta hoy en día. ¿Te has llegado a encontrar alumnos que hoy estén empezando a hacer ya algo más de oficio, de profesión? No, ¿qué crees que no? En pandemia tengo con unas compañeras con las que trabajé en TUTE, llegaron a tener mi primer generación en la secundaria. Y una vez me escapé de mi trabajo, bueno, estábamos en línea, me escapé de mi casa y fui a verlas, fuimos a desayunar allá a su escuela porque ellas estaban presencial. Y yo sin siquiera darme cuenta, de repente vienen dos y maestra Leslie. Y me quedé así como de, ay, hola. Pues si no nos reconoce, le digo, ya les puse más atención. Y fue mi primera generación. Y ya estaban en segundo de secundaria. Y dije, ay, qué bonito que ellos dicen, sigue igualita. Ay, gracias. Todas las noches se desvelaron. Sí, ellos sí me reconocieron y fueron y me abrazaron. Entonces, es esa parte bueno, iban en segundo de secundaria, ahorita andaban en segundo de prepa. Casi terminando la preparatoria, mi primera generación. Entonces, si en algún momento deciden ser maestros y entrar en esta bonita labor, pues nos vamos a encontrar. Claro que sí, y yo déjenme compartirles que yo sí he tenido la fortuna de ver ya egresados, ver ya maestras que hoy siguieron con esa labor que yo tenía, porque me preguntaban muy consistentes de, ay, ¿cómo se estudia para ser maestra? ¿Qué hago? Y yo les decía, bueno, yo no soy maestra de formación, yo soy psicóloga de formación en esa parte, pero la elegí, ¿no? Elegí esa labor en algún momento de mi vida y hoy sí veo a los muchachos ya jóvenes, graduados, y es de gracias, Miss, por esto. Veo caritas que sí crecieron, que ya están trabajando y realmente para mí al menos es una labor que fue muy gratificante y llena el corazón, ¿no? O sea, que verlos que ya trabajando, que ya están haciendo, que todo esto que las mamás, y fíjese que por esto ya está trabajando ahora y ya está haciendo, pues yo me siento pavor. Sí, te entiendo completamente, de decir, sí, yo lo hice, yo este joven lo formé en algún pasa por mis manos. Exactamente, o ver caritas que cuando te dicen así de, hola, Miss maestra, ¿se acuerda de mí? Yo regreso atrás mis generaciones y digo, ¿cuál era? Sí, Luis, Paco, Pedro, no, ay, soy fulanito maestra, fíjese que esto llena el corazón. Son cosas que llenan el corazón, que yo les digo, aun cuando no recibí jubilación yo, porque yo renuncié, esa es mi jubilación. Todos esos alumnos que te agradecen, que hoy te mandan mensaje, hoy con las redes, como bien dicen, ya estamos todos conectados, todo esto, que busquen que mi face, todo esto para mí ha sido muy gratificante. Exactamente. Y es que hoy empezamos ya a reconocer que celebrar un día del maestro no solamente es nada más decirle felicidades, sino es recordar que ustedes, que en esa profesión, no solamente transmiten conocimiento, realmente dejan una huella en los alumnos. Buena, mala, pues la dejarán, pero ahí está esa huella de que pues ustedes sostienen, ustedes acompañan ese crecimiento y ese proceso de estar aprendiendo, de estar enseñándoles algunas cosas. A lo mejor los valores y otras cosas se enseñan en casa, pero es muy importante lo que también se aprende en la escuela, directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque es una forma de convivencia que no habemos de desmeritar. La verdad es que hoy en día es muy fuerte los comentarios que se puedan llegar a hacer a los maestros,
Pero todos recordamos el Día del Maestro y no los recordamos en vano, realmente los recordamos porque es un mérito que se han ganado a viva voz y que siguen ganándose. Claro, y que quien no recuerda todavía a sus maestros con mucho cariño o del preescolar o de la primaria, prepa, secundaria, bachillerato, carrera, y que al recordarlos te da esta emoción, ¿no? La Miss fulanita, el profesor tal, y que hasta recuerdas la experiencia. Entonces es una felicitación doble, triple, y que es un reconocimiento bárbaro a la labor que hace. O hasta decir, ay, ese pinche maestro. También lo recuerdan. O muy buenas o que bueno, positivo, negativo. Ahí están recordando. Y como para ir cerrando un poquito, me gustaría compartir, para que no se pierda como el motivo, una pequeña reflexión que es de Yoli Romero, y que dice así: la pregunta no es qué está mal en el mundo, la pregunta es qué necesita transformarse dentro de mí para que al hacerlo también se transforme el mundo, porque el mundo que percibimos afuera no se sostiene solo por estructuras visibles, sino también por la calidad de conciencia y presencia con la que cada ser humano participa en él. Cuando atravesamos nuestro propio caos interior, cuando dejamos de alimentar la fragmentación y asumimos la responsabilidad de reorganizarnos por dentro, algo en el tejido común también cambia. Y en ese movimiento nuestra vida deja de ser algo íntimo y aislado para convertirse en una contribución real al mundo. Una frase de que siempre mi compañera Yorsi siempre nos quiere deleitar con algo para que se lleven a casita sobre reflexionar. A mí me gusta siempre lanzar preguntas a nuestra audiencia, a los que nos puedan estar escuchando, que se lleven ese cuestionamiento ustedes, maestros, desde su lugar en donde se encuentran, qué pueden estar promoviendo y hacer mejor para seguir dejando semillas que florecer en sus alumnos. Y aquellos que están fuera de ser maestros, a los que nos toca felicitarlos, pues también reflexionar qué realmente estamos valorando de ustedes, de la labor ardua que hacen tanto en el aula como detrás, porque no solo es enseñarlos mediante el aula, es todo el trabajo que hacen. ¿Algo que quieras agregar? Pues el agradecimiento primeramente a ustedes por invitarme el día de hoy a esta pequeña charla, esta pequeña plática en un día muy especial a nivel mundial, creo. Sí. Y pues sí, yo creo que todas las generaciones siempre se llevan algo de nosotros, porque vivimos una semana y una vida tan acelerada que a veces ese también es nuestro refugio, es donde nos sentimos bien, o donde a lo mejor todos nuestros problemas pues se detienen por un momento. Yo esto lo he visto de diferentes ángulos y diferentes perspectivas, y yo creo que estoy en el mejor momento de la vida, estoy donde siempre quise estar, y es gratificante ver cuando tus alumnos te saludan, o simplemente los encuentras, ¿no?, por aquí, cuando te recomiendan, cuando escuchas unas palabras, unos comentarios. Yo creo que eso es lo que llena más a un maestro, que a lo mejor un regalo, o a lo mejor hasta un detalle más grande, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la satisfacción que yo me llevaría como hoy en día. Bueno, esa satisfacción del deber cumplido, ¿no? Entonces ya no hablamos del regalo que te íbamos a ofrecer, como cualquier maestra, su manzanita. Aquí tenemos un dulcecito también para endulzarte la vida y agradecerte mucho el que hoy estés de manera presencial, cuando igual y pudiste estar ahí como festejando tu día y elegiste estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y agradecemos también a los que hoy nos escuchan para que tengamos así como más invitados en donde podamos estar hablando cuestiones como de este tipo, ¿no? Pues muchas gracias a todos por estarnos el día de hoy viendo, escuchando, muchas gracias, y pues no se pierdan como un nuevo episodio, porque se viene otra celebración de todavía alguien más importante todavía. No es de hablar desde el ego, pero pues se viene. Entonces,
Ahí estamos. Ahí estamos, recuerden, ya saben, lo de siempre, reaccionen a nuestras publicaciones, ya saben nuestras redes sociales en donde nos encontramos, Facebook, YouTube y Spotify, para que ahí si quieren seguirnos, escucharnos desde la plataforma que quieran, suscribirse, compartirse, ya saben que estamos de Melchor para el mundo, encaminándonos a ello. Y pues sí, cualquier persona que quiera un tema en específico, que quiera colaborar con nosotros, pues estamos a la orden de un mensaje, un correo, por ahí son bienvenidos y pues nos da mucho gusto que habemos estado aquí. Muchísimas gracias, Les, por acompañarnos este día. Reiteramos nuestras felicitaciones y pues hasta luego, muchas gracias por vernos. Captain, my captain.